Muy buenas noches, docente Ángela Marcela Luna. Mi nombre es Ronald Steven Usuriaga y vengo a realizar la narración de los aspectos sociales, políticos y económicos que ocurrieron en el siglo XX. Al principio del siglo XX, Colombia experimentó una serie de cambios significativos en los aspectos ya anteriormente mencionados, influenciados por eventos como la Guerra de los Mil Días, la Primera Guerra Mundial y la depresión. En los aspectos sociales, la Guerra de los Mil Días dejó secuelas profundas en la sociedad colombiana, incluyendo pérdida de vidas, desplazamientos y una economía totalmente devastada, que a pesar de los esfuerzos por reconstruir el país que dejó el conflicto, persistieron las tensiones sociales, la desigualdad y el conflicto en las regiones. La Primera Guerra Mundial influyó en la migración interna con un aumento de la población urbana y el cambio en las dinámicas sociales y culturales. En los aspectos políticos, tras la Guerra de los Mil Días, Colombia vivió un periodo de inestabilidad política, con cambios del gobierno y frecuentes luchas por el poder. La Primera Guerra Mundial tuvo un impacto limitado directo en Colombia, debido a su neutralidad oficial, pero indirectamente afectó la economía y la política mundial, lo que influyó a una política interna. Durante la década de 1920 hubo intentos de reformas políticas y sociales en Colombia, pero también persistieron problemas de corrupción y violencia política. En los aspectos económicos, la Guerra de los Mil Días causó estragos en la economía colombiana, afectando la agricultura, la industria y el comercio. La Primera Guerra Mundial generó una crisis económica mundial que también afectó a Colombia a través de la disminución de las exportaciones y de la caída de los precios de los productos básicos. En la depresión de la década de 1930 se observó las dificultades económicas en Colombia, con una disminución de la actividad comercial y el aumento del desempleo y la agitación social. Aquí con el inicio de ciertos sucesos que ocurrieron en Colombia en ese momento, que vimos un periodo de violencia, un claro ejemplo, el Bogotazo de 1941 a 1958. Ahí donde nos dimos cuenta el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. El carismático líder político y candidato a la presidencia Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado en Bogotá. Su muerte provocó una ola de disturbios y violencia en la capital colombiana, conocida como el Bogotazo. Los disturbios se extendieron rápidamente por todo el país, desatando un periodo de violencia generalizada. Dentro de todo el eco de este conflicto, vimos una violencia, un conflicto bipartidista que se desató principalmente entre los partidos liberal y el partido conservador, un conflicto que abarcó todo el país. Los enfrentamientos armados, masacres, asesinatos políticos se convirtieron en un fenómeno durante este tiempo. Aquí miraremos las causas y las consecuencias de este suceso ocurrido llamado el Bogotazo. Las causas de la violencia fueron multifacéticas, que incluyen disputas políticas, sociales, económicas y territoriales entre los dos principales partidos políticos de este momento. Esta época dejó una profunda cicatriz en la sociedad colombiana, que se observó divisiones políticas y sociales que perduran hasta el día de hoy. El periodo de la violencia finalizó con el pacto de Benidorm,
en 1958, que llevó al establecimiento de un gobierno de coalición entre liberales y conservadores, marcó el inicio de un periodo de relativa estabilidad conocido como Frente Nacional. Otro de los sucesos importantes que se vivieron en el momento fue la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla en 1953 a 1957. El ascenso al poder. Rojas Pinilla, un general del ejército colombiano, lideró un golpe de estado el 13 de junio de 1953, derrocando al presidente electo Laureano Gómez. Rojas Pinilla se autoproclamó como presidente de la Junta Militar y asumió el control del país. Ahí, desde el inicio de su proclamación como presidente, Rojas Pinilla ejerció un gobierno de carácter autoritario y centralizado en el poder. Implementó medidas de censura de prensa y restringió la actividad política de la oposición. Las políticas y reformas que ejecutó o que trató de iniciar Rojas Pinilla al iniciar su régimen, pues esas políticas y reformas fueron criticadas por la corrupción y la falta de transparencia en la gestión gubernamental. Se implementaron algunas políticas populistas y como la reforma agraria y el programa de infraestructura, pero como resultado mixto y críticas por su ejecución. Llega el fin de la dictadura de Rojas Pinilla, llegó a su fin en 1957 después de enfrentar crecientes protestas y presiones internacionales. Bajo la presión de la Fuerza Armada y la oposición política, Rojas Pinilla convocó a elecciones y entregó el poder parcialmente al presidente electo Alberto Lleras Camargo. Dentro de todos estos sucesos de los que marcaron la pauta, uno de ellos fue la unión partidista, o llamado el Frente Nacional, de 1958 a 1974. Dentro de un contexto de violencia política precediendo al Frente Nacional, Colombia experimentó un periodo de violencia política intensa, marcado por la violencia entre los liberales y los conservadores, así como la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. De acuerdo a la alternancia en el poder, el Frente Nacional fue establecido tras un acuerdo entre los líderes del Partido Liberal y el Partido Conservador en la ciudad de Sitges, España, en 1957. Según el acuerdo de los dos partidos, se comprometieron a alternar la presidencia, designando a un presidente liberal seguido por uno conservador y viceversa, durante el periodo de 16 años. El objetivo del Frente Nacional, como principio, el objetivo era restaurar la estabilidad política y social de Colombia y poner fin a la violencia partidista que se promovía en ese momento y llegar a la reconciliación nacional. Lo que más se buscaba era garantizar una distribución equitativa del poder entre liberales y conservadores, así como promover el desarrollo económico y social del país. Como todos los procesos, pues este proceso tuvo un impacto y críticas que el Frente Nacional logró un objetivo inmediato, que fue reducir la violencia
la violencia política y garantizar la estabilidad durante un periodo de su vigencia. Sin embargo, el acuerdo fue criticado por limitar la participación política de otros partidos y sus movimientos. Así, por mantener un sistema bipartidista, se excluía a nuevas fuerzas políticas emergentes. Y dentro de otros acontecimientos, vimos el inicio del conflicto armado en Colombia en 1964. Como antecedentes sociales y políticos, vemos que Colombia experimentaba profunda desigualdad sociales, política y económica, así como una exclusión política de amplios sectores de la población. Las tensiones sociales se intensificaron debido a la lucha por las tierras y la falta de oportunidades y la represión estatal. La formación de la FARC. Las FARC fueron fundadas el 27 de mayo de 1964 con una respuesta armada a la opresión estatal y a las condiciones de injusticia social. Surgieron inicialmente como un grupo campesino que buscaba defender los derechos del campesinado y luchar contra la concentración de las tierras de manos de los terratenientes y grandes propietarios. Con el tiempo las FARC se fueron expandiendo y se radicaron adoptando una ideología marxista y buscando derrocar el Estado colombiano para instaurar un gobierno socialista. Se involucraron en actividades como el narcotráfico, las extorsiones, el secuestro, para así financiar su lucha armada. Dentro de toda esta represión, el Estado se manifestó con represiones militares, acciones para debilitar y desmantelar el grupo guerrillero. También se incluyeron operaciones militares y estrategias contra insurgentes. Es vital hacer una reflexión sobre estos acontecimientos expuestos anteriormente que influyeron en esos territorios, ya que dejaron una profunda huella en los territorios donde se ejecutaron estas acciones, que podríamos decir que en primer lugar la industrialización y la entrada de nuevas actividades económicas como la producción del café y el petróleo transformaron las áreas rurales y urbanas por igual, regiones como el eje cafetero y la costa Caribe. Implementaron un rápido acontecimiento económico y desarrollo infraestructural, mientras que en las zonas rurales y apartadas del país se vieron rezagadas, enfrentando un desafío como la pobreza y la falta de acceso a los servicios básicos. La influencia del narcotráfico, especialmente en la década de 1980 y 1990, fue particularmente devastadora para muchas regiones colombianas, con la presencia de carteles de drogas y grupos criminales, la cual destabilizó una comunidad entera y provocó violencia, corrupción y desplazamientos forzados en las áreas donde se cultivó coca, y corredores de tráfico de droga. Se convirtieron en escenarios de confrontación de grupos armados y afectando la seguridad y la estabilidad de esos territorios.